Sasuke Uchiha no perdió a su clan y despertó odio. Sasuke Uchiha perdió a su clan y despertó un demonio. ¿Qué ocurre cuando el poder absoluto no cae en manos del niño que busca amor, sino del niño que solo conoce el rencor? Esta es la historia de cómo Konoha creó su propia destrucción. La noche del ataque del Kyuubi cambió todo. Mientras Minato Namikaze se preparaba para sellar al Nueve Colas, Danzo Shimura susurró una idea venenosa al oído del tercer Hokage. Un Uchiha puede controlar al Kyuubi. El Sharingan es la única jaula verdadera para esa bestia. Hiruzen dudó, pero el miedo es más persuasivo que la razón. El clan Uchiha ya vivía bajo sospecha perpetua. Eran poderosos, orgullosos y peligrosos. ¿Por qué no convertir esa amenaza en un arma controlable? El recién nacido Sasuke Uchiha, apenas horas de vida, fue elegido, no por honor, por conveniencia estratégica. El sello fue completado en silencio. Minato y Kushina aún murieron protegiendo a la aldea, pero su hijo Naruto creció sin el peso del Nueve Colas. Creció como un niño normal, invisible, sin el odio de la aldea sobre sus hombros. Pero Sasuke, desde su primer aliento, fue marcado, no como Jinchuriki, como bomba viviente con ojos rojos. La aldea no celebró su nacimiento. Lo vigilaron. Ruth operaba en las sombras, reportando cada llanto, cada movimiento del bebé. Danzo había plantado las semillas de su experimento perfecto, un Uchiha con el poder de un Biju, moldeado desde la cuna para servir a Konoha sin cuestionar. Fugaku Uchiha sabía lo que significaba ese sello. Comprendió que su hijo menor nunca tendría infancia. Mikoto lloraba en silencio cada noche, abrazando a un niño que ya no le pertenecía completamente. Itachi, apenas un niño él mismo, observaba a su hermano con una tristeza antigua. Veía las sombras de Ruth moviéndose alrededor de su hogar. Escuchaba los susurros del consejo. Entendió antes que nadie que Sasuke estaba destinado a convertirse en algo que no debía existir. Cuando Sasuke cumplió 5 años, el Sharingan despertó prematuramente. No por trauma de batalla ni pérdida, sino por la presencia constante de Kurama dentro de él. El chakra del Nueve Colas presionaba contra su sistema desde adentro, forzando una evolución antinatural. El día que sus ojos se volvieron rojos por primera vez, Danzo sonrió. «Perfecto», murmuró. «Ahora podemos comenzar el verdadero entrenamiento». Ruth lo llevó a instalaciones subterráneas. Le enseñaron técnicas que ningún niño debería conocer. Le mostraron cómo entrar en su propio espacio mental, donde Kurama rugía encadenado detrás de enormes puertas selladas. «Contrólalo», ordenó Danzo, con voz fría como el acero. «No negocies, no le hables. Domínalo». Y Sasuke, criado sin amor, sin compasión, sin nada excepto el peso de las expectativas mortales, obedeció. Activó su Sharingan y miró directamente a los ojos del Nueve Colas. Kurama sintió algo que nunca había experimentado antes. No miedo del humano, sino la fría determinación de ser esclavizado. El Genjutsu cayó como cadenas invisibles. Los ojos del zorro se volvieron rojos, reflejando el Sharingan de Sasuke. Por primera vez en milenios, Kurama no rugió, simplemente obedeció. Ese fue el error que definió todo. Sasuke no aprendió a comunicarse con el poder dentro de él. Aprendió a someterlo. No desarrolló empatía con Kurama. Desarrolló técnicas de dominación cada vez más refinadas. Cada vez que accedía al chakra del Nueve Colas, lo hacía mediante control absoluto. El modo Biju que manifestó no era dorado como la luz del sol. Era negro como la noche, púrpura como la tormenta, con ojos Sharingan brillando en la frente del zorro espectral. La aldea aplaudió en público. En privado, temblaron, porque todos entendieron que habían creado algo que no podían contener verdaderamente. Naruto Uzumaki creció ajeno a todo esto. Sin el Kyuubi, era solo otro huérfano de guerra. No era odiado. Simplemente era ignorante. Admiraba a Sasuke desde lejos, el prodigio Uchiha que protegía la aldea, que demostraba poder inconcebible en cada misión. Naruto soñaba con ser reconocido, con ser fuerte, con tener amigos. Sasuke no soñaba con nada, solo entrenaba, solo perfeccionaba su control, solo profundizaba su conexión forzada con el demonio que llevaba dentro. Itachi observaba todo con horror creciente. Veía cómo su hermano se vaciaba de humanidad con cada año que pasaba.
Intentó enseñarle compasión, mostrarle belleza, compartir momentos de hermandad, pero Sasuke miraba el mundo con ojos que ya habían visto demasiado. Itachi, le dijo una vez a los 8 años con voz plana, la fuerza es lo único real, el afecto es debilidad que explotan. Esas palabras no vinieron de un niño, vinieron de Roth, de Danzo, del adoctrinamiento sistemático. Itachi supo entonces que había perdido a su hermano mucho antes de cualquier masacre, y luego llegó la noche que cambió todo. El clan Uchiha planeaba un golpe de estado. Las tensiones habían alcanzado el punto de quiebre. Pero esta vez, el consejo de Konoha no solo temía la rebelión, temían a Sasuke. Un Uchiha con el 9 colas liderando un golpe sería imparable. Danzo llamó a Itachi una última vez. «Sabes lo que hay que hacer», dijo simplemente. «Pero esta vez no puedes dejar a Sasuke vivo, es demasiado peligroso». Itachi permaneció en silencio durante horas. Finalmente habló. «Sasuke sobrevivirá. Pero ustedes habrán creado algo peor que cualquier golpe de estado. Habrán creado un dios que solo conoce el dolor». La masacre comenzó al anochecer. Itachi se movió como sombra, eliminando a su clan con precisión quirúrgica. Cada muerte fue rápida, cada golpe calculado para minimizar el sufrimiento. Pero cuando llegó a la casa de sus padres, cuando enfrentó a Fugaku y Mikoto, algo se rompió dentro de él. «Perdónenme», susurró, y los eliminó también. Sasuke llegó a casa tarde esa noche. Había estado entrenando con Ruth, como siempre. Encontró las calles manchadas de rojo, encontró cuerpos que reconocía desde la infancia, encontró a Itachi parado sobre los cadáveres de sus padres. ¿Por qué?, preguntó Sasuke. Su voz no temblaba, no gritaba, era fría como hielo. Itachi lo miró con Mangekyo Sharingan activo. «Para medir mi capacidad», respondió, siguiendo el guión que protegería a Sasuke de la verdad. «Odia, sobrevive, vuélvete más fuerte». Pero algo diferente ocurrió esta vez. Dentro de Sasuke, Kurama sintió la explosión de odio, dolor y traición. Sintió cómo el trauma se fusionaba con el chakra del Biju de maneras que no debían ser posibles. El Sharingan de Sasuke evolucionó directamente a Mangekyo en ese momento. Y por primera vez desde que fue sellado, Kurama no fue forzado a obedecer. Simplemente eligió quedarse quieto, observando. Porque incluso el demonio reconoció que algo antinatural había nacido esa noche. Sasuke no colapsó, no lloró. Activó su poder y persiguió a Itachi brevemente antes de que escapara. La aldea llegó demasiado tarde. Encontraron al último Uchiha parado en medio de la devastación, cubierto de chakra negro del 9 colas, con ojos que habían evolucionado más allá de lo que cualquier niño debería alcanzar. Hiruzen se acercó lentamente. «Sasuke», dijo con voz gentil. «Lo siento mucho, te protegeremos». Sasuke lo miró sin expresión. «No necesito protección», respondió. «Necesito propósito». Y en ese momento, Konoha comprendió que su arma ya no necesitaba órdenes. Simplemente esperaba una razón para despertar. Los años siguientes fueron extraños. Sasuke no huyó con Orochimaru buscando poder. Ya lo tenía. No fue seducido por promesas de venganza. Su venganza esperaba pacientemente. Asistió a la academia, se graduó, formó parte del equipo 7 con Naruto y Sakura bajo Kakashi. Pero era como observar a un fantasma interpretar el papel de humano. Completaba misiones con eficiencia perfecta. Protegía a sus compañeros con poder abrumador. Nunca mostraba emoción. Naruto intentaba conectar constantemente. «Sasuke, vamos a Ichiraku, te invito». Sasuke simplemente miraba y declinaba. Sakura declaraba su admiración y afecto. Sasuke asentía cortésmente y se alejaba. Kakashi intentaba enseñarle sobre camaradería, sobre el valor del trabajo en equipo. Sasuke completaba cada ejercicio perfectamente y luego se iba a entrenar solo. No era grosero, no era cruel, era vacío. Y ese vacío aterrorizaba más que cualquier hostilidad. Durante la invasión de Orochimaru a Konoha, el mundo ninja vio por primera vez lo que Sasuke realmente era. Cuando los ninjas de sonido atacaron, cuando Gaara liberó a Shukaku, Sasuke simplemente miró hacia el cielo y suspiró. ¡Qué molesto! Activó su poder sin esfuerzo. El modo Biju oscuro emergió.
Una forma espectral del 9 colas cubierta en chakra negro y púrpura, con ojos Sharingan ardiendo en su frente. Susanoo se manifestó alrededor del zorro, una armadura espectral blindando poder absoluto. Shukaku rugió desafiante. Sasuke no respondió con palabras. Simplemente miró al Ichibi con Mangekyo activo y lo atrapó en Genjutsu. Gaara colapsó instantáneamente. El Biju paralizado por el control del Sharingan. La batalla terminó en segundos. Orochimaru, observando desde lejos, sintió miedo genuino por primera vez en décadas. Interesante, murmuró. Ese niño no necesita mi entrenamiento, necesita nada. Ya es completo. Decidió no acercarse a Sasuke. Algunas presas son demasiado peligrosas incluso para el depredador. Konoha celebró la victoria. Sasuke regresó a casa sin decir palabra. Naruto corrió hacia él emocionado. Sasuke, fuiste increíble. Ese poder es control, interrumpió Sasuke. Nada más. Pero Kurama, dentro de él, permaneció en silencio. Porque por primera vez el zorro comenzó a entender que quizás él no era el verdadero prisionero en esta relación. Las habilidades de Sasuke evolucionaron más allá de cualquier precedente. Susanoo en su forma completa podía blindar completamente al 9 colas manifestado. Amaterasu podía ser mantenido indefinidamente sin fatiga, alimentado por el chakra ilimitado del Biju. Cuando Sasuke lo combinaba todo, creaba un espectáculo que desafiaba la comprensión. Un zorro espectral de 9 colas envuelto en llamas negras inextinguibles, protegido por armadura púrpura impenetrable, moviéndose con velocidad que rivalizaba el Hiraishin. Era un dios de guerra con la apariencia de un adolescente. Naruto entrenaba desesperadamente, sintiendo cada vez más la distancia entre ellos. Aprendió Rasengan, dominó el modo sabio, se volvió extraordinario por sus propios méritos. Pero cada vez que veía a Sasuke, sentía como si estuviera mirando un abismo infinito. ¿Por qué entrenas tanto?, le preguntó una noche. Sasuke lo miró largamente antes de responder. Porque el día que deje de entrenar, el día que deje de mantener control absoluto, algo despertará que no debería existir. ¿El 9 colas?, preguntó Naruto. No, respondió Sasuke. Yo. Los años pasaron. Sasuke cumplió 16, luego 17. Las misiones que le asignaban eran cada vez más peligrosas, utilizándolo como arma de destrucción masiva contra amenazas imposibles. Derrotó a Akatsuki él solo cuando intentaron capturarlo. Kisame lo desafió con Samehada y fue incinerado en segundos. Itachi apareció finalmente, buscando confrontación, buscando morir a manos de su hermano como planeó desde el principio, pero Sasuke no le dio ese final limpio. Sé la verdad, dijo Sasuke fríamente, enfrentando a Itachi en ruinas abandonadas. He sabido durante años. Danzo, el consejo, la orden de masacre, tu sacrificio patético. Itachi se quedó inmóvil, su plan completamente desmantelado. Entonces, ¿entiendes por qué? Entiendo que todos son culpables, interrumpió Sasuke. Tú por obedecer, ellos por ordenar, la aldea por crear las condiciones, y yo por ser la excusa. Activó su poder completo. Itachi intentó luchar, intentó forzar una conclusión dramática, intentó morir con propósito. Sasuke simplemente lo derrotó sin esfuerzo y lo dejó vivo. Tu muerte no significa nada, dijo mientras se alejaba. Tu vida tampoco, pero vivirás para ver lo que viene. Ese fue el punto de quiebre. Sasuke comenzó a investigar en serio. Infiltró los archivos de Root, leyó documentos clasificados, descubrió cada decisión, cada conspiración, cada traición que condujo a su existencia. Danzo, Hiruzen, el consejo, todos tenían sangre en sus manos. Y la aldea que lo había aplaudido como protector era la misma que había destruido su infancia, masacrado su clan y convertido su existencia en experimento perpetuo. La ira que había contenido durante años comenzó a hervir. Pero no era ira caliente, era ira fría, calculada, inevitable. Kurama sintió el cambio. Por primera vez en años, el 9 colas habló sin ser forzado. ¿Vas a destruir la aldea?, preguntó con voz que retumbaba en el espacio mental de Sasuke. Sí, respondió Sasuke simplemente. ¿Por qué me lo dices? Porque quiero que elijas, dijo Sasuke, sus palabras sorprendiendo incluso a sí mismo.
Has sido mi esclavo durante años, controlado, dominado, usado. Ahora te pregunto, ¿quieres ser libre o quieres ser cómplice? Kurama permaneció en silencio largo tiempo. Finalmente, sus ojos brillaron. He visto lo que te hicieron. He sentido tu dolor, no por simpatía, sino porque soy parte de ti, lo quieras o no. Si vas a castigarlos, no necesitas controlarme. Yo elegiré ayudarte. El sello cambió ese día. Sasuke lo modificó, permitiendo que Kurama tuviera voz, tuviera elección. No era liberación completa, pero era reconocimiento. Y por primera vez, el Nueve Colas y el Uchiha no eran amo y esclavo. Eran dos prisioneros del mismo sistema, unidos por trauma compartido. La transformación del modo Biju cambió. El chakra negro se volvió más denso, más real. Los ojos Sharingan en la frente de Kurama no eran más imposiciones, eran fusión genuina. Sasuke y Kurama se habían convertido en algo que ningún Shinchuriki había alcanzado. Unidad perfecta basada no en amor, sino en propósito compartido. Danzo supo que el final había llegado cuando Sasuke apareció en la base de Root una noche sin luna. No hubo palabras dramáticas, no hubo discursos sobre justicia o venganza. Sasuke simplemente se movió. Los guardias de Root cayeron sin siquiera activar sus sellos. Danzo intentó usar Izanagi, reescribiendo realidad para evitar muerte. Sasuke lo esperó pacientemente, matándolo una y otra vez hasta agotar todos los Sharingan implantados. En la 10ª muerte, Danzo quedó sin opciones. Hice lo necesario, jadeó sangrando. Por la aldea, por poder, corrigió Sasuke. Usaste mi existencia como experimento. Convertiste a mi hermano en asesino. Creaste el ciclo que destruye todo, y ahora ese ciclo te consume. Amaterasu ardió. Danzo murió gritando, sus ambiciones convertidas en cenizas. El consejo fue siguiente. Sasuke apareció en su cámara secreta durante una sesión de emergencia. Los ancianos lo miraron con terror absoluto. Sasuke Uchiha, dijo Homura con voz temblorosa. Hemos servido a Konoha toda nuestra vida. Lo que hicieron, interrumpió Sasuke, fue convertir a un niño en arma, masacrar un clan para mantener control, crear un monstruo y luego sorprenderse cuando ese monstruo despierta. Koharu intentó hablar. Había razones. El golpe de estado hubiera destruido la aldea, completó Sasuke, tal como yo voy a hacer ahora. La diferencia es que ustedes pensaron que podían controlarme para siempre. Estaban equivocados. No hubo batalla. Simplemente hubo final. Los ancianos cayeron sin ceremonias, sin últimas palabras dramáticas, sin redención. Porque algunas deudas no se pagan con discursos. Se pagan con consecuencias. La aldea finalmente reaccionó cuando Sasuke se paró en la estatua de Hokage al amanecer, visible para todos. Su chakra llenaba el cielo, negro y púrpura, visible a kilómetros de distancia. Tsunade ordenó evacuación inmediata. Kakashi reunió a todo ninja disponible, y Naruto corrió hacia la estatua, gritando el nombre de su compañero, su rival, su amigo. «Sasuke, detente. No tienes que hacer esto. Hay otro camino». Sasuke lo miró desde arriba. ¿Otro camino? Naruto, tú nunca entendiste. Creciste sin el peso que yo llevo, sin el odio dirigido hacia ti cada día, sin ser convertido en experimento desde el primer aliento. No hay otro camino. Solo hay consecuencias finalmente alcanzando a quienes las causaron. Naruto activó modo sabio, su chakra dorado contrastando con la oscuridad de Sasuke. Entonces lucharé contigo. Te detendré aunque tenga que romperte cada hueso, porque eso es lo que hacen los amigos. Por primera vez en años, algo similar a emoción cruzó el rostro de Sasuke. No era alegría, era tristeza antigua. «Amigos», repitió. «Naruto, nosotros nunca fuimos amigos. Tú interpretaste amistad, yo interpreté normalidad. Pero todo fue actuación, porque el día que me sellaron el 9 colas, el día que me convirtieron en esto, perdí la capacidad de ser humano». Saltó de la estatua. Naruto se lanzó hacia arriba. Sus puños chocaron en el aire, creando onda expansiva que sacudió la aldea. La batalla que siguió no fue equilibrada. Naruto luchó con todo lo que tenía. Rasengan, Rasen Shuriken, técnicas de modo sabio perfeccionadas durante años. Era extraordinario,
Era el ninja más fuerte de su generación, pero Sasuke no luchaba como ninja, luchaba como dios oscuro. Susanoo completo se manifestó, gigante púrpura que rivalizaba montañas. El 9 colas emergió en su totalidad, no dorado sino negro como la noche, con 9 colas azotando el aire. La fusión de ambos creó pesadilla viviente. Zorro espectral blindado en armadura impenetrable, cada movimiento generando terremotos, cada rugido quebrando el aire. Naruto intentó acercarse, encontrar apertura, conectar golpe decisivo, pero era como pelear contra catástrofe natural. Amaterasu lo forzaba a esquivar constantemente. Genjutsu amenazaba cada vez que sus ojos se encontraban. Y el poder puro era simplemente abrumador. Un golpe de cola lo lanzó a través de edificios. Rasen Shuriken fue absorbido por Susanoo sin causar daño visible. Cuando Naruto invocó a Gamabunta para equilibrar escala, Sasuke simplemente miró al sapo y lo atrapó en Genjutsu, forzándolo a desaparecer. «No te rindas», gritaba Naruto, levantándose una y otra vez, sangre corriendo por su rostro. «El Sasuke que conozco aún está ahí, el que protegió a Sakura, el que entrenó conmigo, el que...» «Nunca existió», respondió Sasuke con voz que retumbaba amplificada por Kurama. Ese Sasuke fue máscara, actuación. Lo que ves ahora es lo único real, el arma que Konoha creó, y las armas eventualmente se voltean contra sus creadores. Extendió su mano. Amaterasu cayó como lluvia sobre el campo de batalla. Naruto esquivó desesperadamente, pero el fuego negro consumía todo a su alrededor. Kakashi llegó con refuerzos. Gai preparó las puertas celestiales. Tsunade reforzaba estructuras con chakra médico, tratando de minimizar daño a civiles. Pero todos entendieron rápidamente que no estaban enfrentando a un ninja renegado. Estaban enfrentando a Apocalipsis con forma humana. Kakashi usó Kamui, tratando de distorsionar espacio alrededor de Sasuke. El Susanoo simplemente resistió. Gai abrió todas las puertas hasta la séptima, moviéndose a velocidad que doblaba el aire. Sasuke lo bloqueó con una cola del 9 colas sin siquiera mirarlo. «Suficiente», dijo Sasuke finalmente. Su voz no era alta, pero resonó en toda la aldea. «No vine a destruir todo, vine a enseñar una lección que esta aldea ha evitado durante generaciones. No pueden crear monstruos y esperar que nunca despierten. Me convirtieron en esto». Danzo, el consejo, todos los que miraron a un niño y vieron solo herramienta. Bajó lentamente al suelo, el 9 colas manifestado siguiendo cada movimiento. Danzo está muerto, el consejo está muerto, los arquitectos de mi existencia han pagado, pero la aldea permanece, vivirá con el conocimiento de lo que crearon. Naruto, apenas pudiendo mantenerse en pie, caminó hacia él. Entonces, ¿qué ahora? ¿Solo te vas? ¿Después de todo esto? Sasuke lo miró largamente. Ahora vivo con lo que soy, un Jinchuriki que controla absolutamente a su Biju, un Uchiha sin clan, un arma sin amo. El mundo ninja me temerá. Konoha me odiará. Y yo existiré como recordatorio de lo que sucede cuando olvidan que el poder tiene costo. Se dio vuelta para marcharse. Naruto extendió la mano. «Sasuke, aún podemos». «No», interrumpió Sasuke sin voltear. «Tú querías ser reconocido, Naruto. Yo solo quería que el mundo pagara por lo que me hicieron. Y ahora lo ha hecho». Kurama, dentro de Sasuke, habló una última vez antes de que desaparecieran. ¿Esto es suficiente? ¿La venganza satisface? Sasuke permaneció en silencio largo rato mientras caminaba lejos de las ruinas. No, admitió finalmente, pero es lo único que queda. El 9 colas consideró esto. Entonces somos iguales, prisioneros de lo que nos hicieron ser, incluso cuando rompemos las cadenas. Sí, acordó Sasuke. Prisioneros para siempre. La aldea se reconstruyó lentamente. Naruto fue eventualmente nombrado Hokage, dedicando su vida a asegurar que ningún niño fuera convertido en arma otra vez. Reformó el sistema de Jinchuriki, abolió Root permanentemente, creó protecciones para clanes poderosos, pero sabía que su mayor fracaso lo perseguiría siempre. No pudo salvar a Sasuke, no porque no fuera suficientemente fuerte, sino porque para cuando se conocieron, Sasuke ya había sido destruido y reconstruido en algo antinatural. Sasuke vagó por el mundo ninja durante años,
no como villano perseguido, sino como fuerza de la naturaleza respetada y temida. Nunca atacó aldeas sin provocación, pero cuando alguna nación intentaba crear sus propias armas vivientes, cuando experimentaban con niños y bijus, Sasuke aparecía, sin advertencia, sin negociación, simplemente erradicaba el proyecto completo. Científicos, ninjas, líderes, todos caían ante el dios oscuro que había aprendido demasiado bien lo que significaba ser experimento. Algunos lo llamaron justiciero, otros lo llamaron monstruo. Sasuke no se llamó nada. Simplemente existía, viviendo cada día con el peso de poder absoluto y humanidad perdida. Kurama permanecía con él, no como prisionero, sino como testigo. El Nueve Colas había visto milenios de historia. Había visto el ascenso y caída de civilizaciones, pero nunca había visto algo como Sasuke. Un humano que había ganado poder infinito y perdido todo lo demás en el proceso. Años después, en algún lugar remoto, lejos de cualquier aldea, Sasuke se sentó solo bajo estrellas. Kurama se manifestó parcialmente, sus ojos observando el cielo también. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó el Biju. ¿El qué?, respondió Sasuke. Sobrevivir, despertar poder, cualquiera de tus elecciones. Sasuke consideró la pregunta honestamente. No tengo nada que lamentar. Las elecciones nunca fueron mías. Desde el momento que me sellaron, mi camino fue escrito por otros. Solo llegué al final inevitable. ¿Y el final fue valioso?, presionó Kurama. Sasuke cerró sus ojos. No hay valor en este final, solo hay conclusión. Naruto, ahora Hokage establecido, miraba hacia el horizonte desde la torre del Hokage. Sasuke estaba en algún lugar allá afuera, vivo, poderoso, inalcanzable. Habían peleado como iguales una vez, ahora existían en mundos completamente diferentes. Naruto había construido legado de esperanza. Sasuke se había convertido en advertencia viviente. ¿Lo extrañas?, preguntó Sakura, ahora directora del hospital, parada junto a él. Naruto no respondió inmediatamente, finalmente asintió. Extraño al Sasuke que pensé que conocía, pero ese Sasuke nunca existió realmente. Era solo lo que queríamos ver. La verdad terrible que Konoha había aprendido demasiado tarde, era simple. No puedes crear armas perfectas. No puedes tomar niños y moldearlos en instrumentos de poder absoluto sin consecuencias devastadoras. Sasuke Uchiha, con el Nueve Colas, había sido el experimento supremo. Y como todos los experimentos que ignoran humanidad en favor de utilidad, el resultado fue monstruo que reflejaba perfectamente los pecados de sus creadores. Sasuke nunca buscó redención porque no había nada que redimir. No eligió su camino, no pidió el Nueve Colas, no solicitó nacer Uchiha, no rogó por la masacre de su clan. Cada trauma, cada poder, cada momento que lo convirtió en lo que era, había sido impuesto por otros. Y cuando finalmente tomó control de su propia existencia, lo único que quedaba era mostrarles el reflejo de su propio monstruo. El mundo ninja continuó girando. Nuevas generaciones surgieron. La paz llegó, frágil pero real, construida sobre lecciones aprendidas en sangre. Pero en noches oscuras, cuando ninjas contaban historias alrededor de fogatas, siempre susurraban sobre el dios oscuro, el último Uchiha, el Jinchuriki perfecto, el arma que se volvió contra sus creadores, y padres asustados usaban su historia como advertencia. Nunca olviden el costo del poder. Nunca traten a niños como herramientas. Porque en algún lugar en la oscuridad, Sasuke Uchiha observa. Y él recuerda. Kurama, después de todos esos años, finalmente entendió algo fundamental. No eres el monstruo que ellos crearon, le dijo a Sasuke una noche. Eres el juez que merecían. Sasuke abrió sus ojos, Sharingan brillando suavemente en la oscuridad. No, respondió con voz que había atravesado más batallas que las que podía contar. Soy ambos, el monstruo y el juez, el arma y la advertencia, el poder y el costo. Soy exactamente lo que me hicieron ser, y ese es el castigo más cruel de todos. El Nueve Colas comprendió entonces. Por primera vez en su existencia milenaria, el Biju más poderoso sentía algo cercano a empatía, no por simpatía, sino por reconocimiento. Ambos habían sido temidos, ambos habían sido usados.
Ambos habían sido cadenas y portadores de cadenas. La diferencia era que Kurama había tenido siglos para aceptar su naturaleza. Sasuke había tenido solo años, y esos años habían sido robados. ¿Hay algo que desees?, preguntó Kurama. ¿Algo que pueda darte después de todo esto? Sasuke consideró la pregunta. Durante largo tiempo no respondió. Finalmente, su voz cortó el silencio. Deseo que hubiera existido otro camino, pero los deseos son para niños, y yo dejé de ser niño la noche que me sellaron. Esa fue la respuesta más honesta que había dado en años. No era amarga, no era vengativa, era simplemente verdadera. Los años se convirtieron en décadas. Sasuke no envejeció normalmente. El chakra del 9 colas preservaba su cuerpo, extendía su vida más allá de límites humanos. Observó generaciones nacer y morir. Vio a Naruto convertirse en leyenda, luego retirarse, eventualmente pasar. Vio al mundo cambiar, evolucionar, aprender de errores pasados. Y a través de todo, permaneció como constante. El recordatorio viviente de que el poder sin humanidad crea solo vacío. Itachi, quien había sobrevivido contrario a los planes originales, vivió sus últimos años en exilio autoimpuesto. Nunca se reconcilió con Sasuke. No había reconciliación posible. Pero en sus momentos finales, enfermo y débil, envió un mensaje final. Mi error más grande no fue la masacre, fue creer que podía protegerte controlando tu camino. Te convertí en lo que temía que te volvieras. Perdóname o no, ya no importa. Solo sabe esto. El niño que amé aún existía hasta la noche que lo destruí. Sasuke recibió el mensaje. Lo leyó una vez. Luego lo quemó con Amaterasu sin comentarios. La aldea que una vez había celebrado a Sasuke como protector eventualmente lo olvidó en detalles, recordándolo solo en concepto. Se convirtió en leyenda oscura, en cuento de advertencia, en símbolo de lo que nunca debía repetirse. Y eso era exactamente lo que él había querido. No gloria, no recuerdo afectuoso, solo advertencia permanente grabada en la memoria colectiva del mundo ninja. En su 100º año de vida, gracias al chakra del Biju, Sasuke se paró en las ruinas de lo que había sido el complejo Uchiha. Todo había sido reconstruido hacía décadas, transformado en monumento. Pero él recordaba cómo había sido: casas llenas de vida, calles donde niños jugaban, el olor de comida que su madre preparaba. Todo eso había sido borrado en una noche. ¿Lo extrañas?, preguntó Kurama, su voz ahora familiar después de un siglo juntos. No se puede extrañar lo que nunca fue realmente tuyo, respondió Sasuke. Mi infancia terminó antes de comenzar. Mi clan murió antes de que pudiera conocerlos verdaderamente. Todo lo que tuve fue actuación sobre ruinas. Kurama había cambiado también. Un siglo junto a Sasuke lo había transformado de demonio rugiente a algo más complejo. No era sabio, no era benevolente, pero entendía ahora lo que significaba ser humano de maneras que ningún otro Biju jamás comprendería, porque ningún otro Biju había pasado un siglo dentro de alguien tan profundamente roto y sin embargo funcionando perfectamente. Cuando mueras, dijo Kurama lentamente, cuando finalmente este cuerpo falle y el sello se rompa, ¿qué haré? Sasuke sonrió sin humor. Serás libre. Por primera vez en tu existencia, verdaderamente libre. Úsalo sabiamente. Pero la muerte no llegó fácilmente a alguien con el 9 colas. Sasuke continuó existiendo décadas más, observando el mundo desde las sombras. Intervino ocasionalmente cuando nuevas amenazas surgían, cuando el ciclo de odio amenazaba repetirse, no por bondad, sino porque se había convertido en guardián involuntario del status quo que él mismo había forzado. Un mundo donde el poder tenía consecuencias visibles. Naruto había querido ser reconocido. Sasuke había querido que el mundo pagara. Ambos obtuvieron lo que buscaban. Naruto se convirtió en héroe legendario, amado por generaciones. Sasuke se convirtió en advertencia eterna, temido pero respetado. Ninguno de los dos finales fue completamente satisfactorio, porque al final ambos descubrieron que conseguir lo que deseas no significa que serás feliz. Solo significa que ahora vives con las consecuencias de tus deseos cumplidos. Kurama observaba en silencio.
Por primera vez en su existencia como demonio, no como bestia, sino como juez, juzgando no solo a Sasuke, sino al sistema completo que había creado necesidad de alguien como Sasuke. El mundo ninja había aprendido, lentamente, dolorosamente, pero había aprendido que los niños no son armas, que el poder sin empatía crea solo destrucción, que cada decisión de convertir humanidad en herramienta eventualmente cobra precio impagable. Y en algún lugar en la oscuridad, más allá del alcance de aldeas y políticas y la marcha incesante del tiempo, Sasuke Uchiha existía, no vivía, no prosperaba, solo existía, como monumento viviente a los pecados de generaciones pasadas, como advertencia para generaciones futuras, como la respuesta definitiva a la pregunta ¿qué pasa cuando das poder absoluto al niño que solo conoce rencor? La respuesta es simple y devastadora. Creas un Dios que no puede perdonar, un poder que no puede amar, una existencia que no puede encontrar paz. Y ese Dios, ese poder, esa existencia, se convierte en espejo perfecto de todo lo que estuvo mal desde el principio. Si quieres ver más líneas temporales donde una sola decisión rompe el mundo ninja desde la raíz, donde las consecuencias de crear armas vivientes se exploran hasta sus conclusiones más oscuras, suscríbete. Porque no todos los monstruos nacen del odio. Algunos nacen del control. Y esos son los más peligrosos de todos. En su 150 aniversario, Sasuke se encontró frente a algo que no había anticipado. Cansancio existencial. No físico, el 9 colas mantenía su cuerpo en perfecta condición. Era cansancio del alma, si es que aún le quedaba algo que pudiera llamarse así. Había visto el mundo repetir sus errores de formas más sutiles. Había visto nuevas generaciones cometer las mismas traiciones con diferentes nombres. Y había comprendido la verdad más cruel. Su advertencia no era suficiente. El mundo no aprende, le dijo a Kurama una noche, parado en la cima de una montaña que había presenciado 3 guerras ninja. Adapta, evoluciona, encuentra nuevas formas de cometer los mismos pecados. Konoha ya no sella Bishus en niños marcados. Ahora crean armas biológicas, programas de modificación genética, control mental más sofisticado. El método cambia, la enfermedad permanece. Kurama no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz llevaba peso de milenios. Entonces tu existencia fue inútil. No, corrigió Sasuke. Mi existencia fue insuficiente. Hay diferencia. Se sentó, algo que rara vez hacía, permitiendo que la fatiga que nunca mostraba tocara sus rasgos. Detuve una forma de maldad, pero la maldad misma es hidra. Cortas una cabeza, crecen 2. Miró sus manos, todavía jóvenes a pesar de los 150 años. Quizás el error fue pensar que el castigo enseñaría. El dolor no enseña, solo crea más dolor. Fue la primera vez que Sasuke cuestionó su propio camino, no con remordimiento, porque el remordimiento requiere creer que había alternativa, sino con reconocimiento frío de que incluso su venganza perfectamente ejecutada había cambiado menos de lo que pretendía. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Kurama. «¿Continuamos? ¿Nos rendimos? ¿Desaparecemos?». Sasuke cerró sus ojos. «Hacemos lo único que nos queda, testimoniar, existir como prueba de lo que pasó, no como advertencia que será escuchada, sino como registro que no puede ser borrado». Pero el universo, con su sentido de ironía cruel, tenía otros planes. Una nueva amenaza emergió, algo que ni siquiera Sasuke había anticipado. Una organización que había estudiado su existencia meticulosamente, no para temerle, sino para replicarlo. Se llamaban a sí mismos Proyecto Génesis, y su objetivo era simple y aterrador: crear múltiples Jinchuriki con Mangekyo Sharingan implantado. Sasuke había sido accidente controlado. Ellos planeaban producción en masa. Sasuke los descubrió demasiado tarde. Para cuando infiltró su base principal, ya habían completado 3 sujetos de prueba. Niños, no mayores de 10 años, con Sharingan robados de tumbas Uchiha implantados quirúrgicamente. Bijus menores sellados dentro de ellos mediante técnicas pervertidas. No eran tan poderosos como Sasuke, pero eran suficientemente poderosos, y eran completamente obedientes. Sus mentes destrozadas y reconstruidas para seguir órdenes sin cuestionar.
Por primera vez en décadas, Sasuke sintió algo cercano a horror genuino. No por el poder que representaban, sino porque estaba observando su propia pesadilla multiplicada. Estos niños eran lo que él hubiera sido si Danzo hubiera tenido éxito completo. Armas perfectas, sin voluntad, sin humanidad, solo obediencia y poder. Esto es lo que querían hacer contigo, susurró Kurama. Lo sé, respondió Sasuke, y en ese momento tomó una decisión que definiría sus últimas décadas. Destruyó la instalación, pero no mató a los niños. Por primera vez desde la masacre, Sasuke salvó vidas en lugar de terminarlas. Liberó a los 3 niños arma, rompió sus sellos de obediencia y los llevó consigo. No por bondad, sino porque eran prueba viviente de que su advertencia había fallado, y quizás, solo quizás, porque vio en ellos lo que pudo haber sido si alguien lo hubiera salvado. Los niños no hablaban. El trauma de su creación los había destruido psicológicamente. Pero sus ojos, Sharingan robados que no les pertenecían, seguían cada movimiento de Sasuke con mezcla de terror y reconocimiento. Ellos sabían lo que él era, y él sabía lo que ellos representaban. ¿Qué harás con ellos?, preguntó Kurama. Sasuke observó a los 3 niños temblorosos. Lo que nadie hizo por mí, nada más, nada menos. Así comenzó el capítulo más extraño en la vida de Sasuke Uchiha. El arma que había aterrorizado al mundo ninja se convirtió en guardián involuntario de 3 experimentos fallidos. No era gentil, no sabía cómo serlo, pero proveyó lo básico: refugio, comida, seguridad. Y lentamente, dolorosamente, los niños comenzaron a recuperar fragmentos de humanidad. Uno aprendió a hablar nuevamente. Otro comenzó a expresar emociones más allá de miedo. El tercero, el más dañado, simplemente dejó de temblar constantemente. Esto es patético, se dijo Sasuke a sí mismo, observándolos dormir una noche. Me he convertido en lo que despreciaría, pero continuó de todos modos, porque algo en él, algo que había sido enterrado bajo capas de trauma y poder y control absoluto, reconocía que estos niños eran su última oportunidad de crear algo que no fuera destrucción, no redención. Redención era concepto para personas que creían en perdón. Esto era simplemente corrección, un error siendo deshecho, una fractura siendo soldada imperfectamente. Kurama observaba todo con fascinación creciente. Te estás volviendo suave, comentó, pero sin malicia. Sasuke negó con la cabeza. Me estoy volviendo completo, hay diferencia. Durante 150 años he sido solo destrucción. Estos niños me recuerdan que una vez fui más que eso. No mucho más, pero algo. Era la admisión más vulnerable que había hecho en un siglo, y solo el 9 colas estaba allí para escucharla. Los años que siguieron fueron complejos. Sasuke entrenó a los niños, pero no como Danzo lo había entrenado a él. Les enseñó control, les enseñó supervivencia, les enseñó a entender su poder sin ser consumidos por él. No era maestro amable. Era instructor brutal, pero nunca mentía, nunca manipulaba, nunca los usaba como herramientas. Y lentamente, los 3 niños que habían sido diseñados como armas comenzaron a desarrollar algo parecido a personalidad. El mayor se llamaba Kei, tenía el Ichibi sellado en él y Sharingan de 2 Tomoe. Era callado pero observador, absorbiendo cada lección con intensidad que recordaba a Sasuke joven. La del medio era Yuki. Portaba el Nibi y poseía Sharingan de 3 Tomoe. Era la más emocional, lloraba frecuentemente, pero también era la primera en sonreír cuando algo bueno ocurría. El menor, Ren, tenía el Zanbi y Sharingan básico. Estaba más dañado que los otros, apenas funcional, pero mostraba destellos ocasionales de curiosidad infantil. ¿Por qué nos salvaste?, preguntó Kei una noche, después de 3 años viviendo con Sasuke. Era la primera pregunta filosófica que cualquiera de ellos había hecho. Sasuke consideró mentir, proveer respuesta simple, pero decidió contra ello. Porque ustedes son lo que yo fui, y nadie me salvó. Quería ver si salvarlos a ustedes cambiaba algo. ¿Y lo hizo?, presionó Kei. Sasuke miró al niño durante largo tiempo. No lo sé todavía. Pero el mundo ninja eventualmente descubrió lo que Sasuke había hecho.
Los rumores se esparcieron. El dios oscuro había tomado aprendices. Había salvado niños arma del proyecto Génesis. Las reacciones fueron mixtas. Algunos vieron esperanza, pensando que Sasuke finalmente había encontrado humanidad. Otros vieron amenaza multiplicada, temiendo que ahora entrenaba sucesores. La verdad, como siempre, era más compleja que cualquier narrativa simple. Naruto, en sus últimos años de vida, había escuchado los rumores. Ahora anciano, retirado hace décadas, decidió hacer algo que no había hecho en casi un siglo: buscar a Sasuke. Tomó semanas de viaje, siguiendo pistas y rumores. Finalmente lo encontró en refugio remoto en las montañas. Los tres niños entrenando bajo supervisión de Sasuke. Ver a Sasuke, todavía joven después de 150 años mientras él era anciano frágil, fue extraño. Pero Naruto sonrió de todos modos. «¿Sasuke?», llamó con voz debilitada por edad. Sasuke se volvió, sorpresa genuina cruzando su rostro por primera vez en décadas. «Naruto, estás viejo». No fue cruel, solo factual. Naruto rió, sonido rasposo, pero genuino. «Sí, bueno, algunos de nosotros envejecemos normalmente. Escuché que tienes estudiantes ahora». Sasuke miró a los tres niños, quienes observaban al legendario séptimo Hokage con ojos amplios. «No son estudiantes, son correcciones». Naruto caminó lentamente hacia ellos, su cuerpo anciano moviéndose con dificultad. Pero sus ojos, aunque nublados por edad, mantenían la calidez que siempre lo había definido. «Hola», les dijo gentilmente. «Soy Naruto. Fui amigo de su maestro hace mucho tiempo». Los niños miraron a Sasuke, inseguros. Él asintió ligeramente. Kei dio paso adelante. «¿Es verdad que peleaste contra Sasuke-sensei?», preguntó. Naruto sonrió tristemente. «Sí, muchas veces. Siempre perdí». «No siempre», corrigió Sasuke. «Ganaste lo que importaba: la aldea, la paz, el futuro». Fueron las palabras más cercanas a cumplido que Naruto había escuchado de Sasuke en 150 años. El anciano Hokage sintió lágrimas picando sus ojos. «Entonces, ¿por qué los salvaste?», preguntó, mirando a los niños. «Después de todo lo que pasó, ¿por qué elegiste esto?». Sasuke permaneció en silencio largo tiempo. Finalmente respondió: «Porque alguien necesitaba romper el ciclo, y yo ya había roto todo lo demás. Esto era lo único que quedaba». Naruto se quedó 3 días. Observó a Sasuke entrenar a los niños con métodos brutales pero efectivos. Vio cómo Yuki gradualmente aprendía a sonreír más frecuentemente. Notó cómo Ren comenzaba a hablar en oraciones completas. Observó cómo Kei desarrollaba confianza genuina. Y comprendió que Sasuke, después de siglo y medio de existir como advertencia, finalmente había encontrado algo parecido a propósito, más allá de destrucción. En la última noche, Naruto y Sasuke se sentaron solos bajo estrellas, como habían hecho una vez cuando eran jóvenes. «Voy a morir pronto», dijo Naruto simplemente. «Lo sé», respondió Sasuke. «¿Tienes miedo?». Naruto consideró la pregunta. «No de morir, sino de dejar el mundo con trabajo sin terminar». Miró a Sasuke. «Pero verte con esos niños me da esperanza de que quizás el trabajo continúa de formas que no anticipé». «No te hagas ilusiones», advirtió Sasuke. «No soy héroe de tu historia. Estos niños no son mi redención. Solo son lo siguiente». «A veces lo siguiente es suficiente», respondió Naruto. Cerró sus ojos, respiración volviéndose más trabajosa. «Sasuke, si pudiera regresar, ¿cambiarías algo?». Sasuke pensó en la pregunta durante largo tiempo. «Si pudiera regresar», dijo finalmente, «no cambiaría mis acciones. Cambiaría el mundo que hizo necesarias esas acciones, pero eso está más allá incluso de mi poder».